Bueno, muchachos, ahí leemos una esperita a las personas que van llegando. Bueno, entonces, como les decía, la clase pasada, hoy vamos a mirar como tal nuestro último contenido importante que tienen que tener ustedes en cuenta al momento ya de emprender y crear esta metodología para sus productos a futuro. ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué pasó por ahí? Bueno, lo importante es que conozcamos qué es la fase de testeo, o lo que yo le llamo fase de validación. Es una fase muy importante dentro de este tema de la innovación porque aquí es donde se nos cae todo o continuamos, ¿sí? Y cuando digo que se nos cae todo es que aquí nos vamos a dar cuenta de la usabilidad de las personas, nos vamos a dar cuenta de todos son los criterios de funcionalidad, si verdaderamente nuestra propuesta de valor que nosotros hemos elegido es una propuesta de valor que verdaderamente está resolviendo esa dolencia, esa frustración de esa comunidad, de esas personas, de esa ciudad. Entonces, por ende, está siendo la última fase dentro de la metodología del Design Thinking, que es la metodología que normalmente nos permite crear productos de alto impacto e innovadores. Aquí es donde verdaderamente tenemos que tener mucha conciencia que posiblemente nuestro producto o servicio tenga que devolverse, tenga que pivotear, como le llaman, o finalmente sea un producto que va a suplir un problema, pero que no cumple con las expectativas para considerarse innovador. Entonces, vamos a mirar qué es esta fase de testeo, de validación y unos trucos, pues que unos tips que siempre me gusta como nombrar aquí y algunas herramientas que ustedes pueden utilizar como para su testeo final, ¿sí? Normalmente nosotros en el curso de gestión pues llegamos a un testeo, pero pues obviamente cuando tenemos contacto así permanente con el usuario, en este caso pues el testeo sería un testeo en el equipo de trabajo, ¿sí? Sería un testeo entre ustedes mismos para ver pues qué les parece, colocándose en los zapatos obviamente de ese usuario o ese actor que ustedes tienen identificado dentro del tema de innovación. Bueno, entonces, conociendo pues lo que hemos venido trabajando, sabemos que esta ha sido como toda la fase en donde hemos entendido un poco qué es lo que queremos hacer. ¿Y cómo entendemos? Pues empatizando, que afortunadamente pues alcanzamos a hacer algo de esto, no como quisiéramos, pero ante esta situación pues al menos muchos de ustedes lograron encontrar como tal ese insight o esa dolencia de esas personas. Hicimos un proceso de ideación, y obviamente nos encontramos ahorita en prototipo de media, ya pasamos por un prototipo de baja, hicimos pues una serie pues de sinergias aquí interesantes, y ahorita pues sigue dos fases importantísimas, donde el test prácticamente nos va a decir a nosotros si estas etapas a futuro están bien hechas. El test o la validación es poner en prueba a los usuarios reales lo que nosotros hemos realizado. Pero obviamente cuando el test va a estar muy ligado a una fase siguiente, que es una fase que el Design Thinking no la considera, pero para mí es muy importante considerarla, porque es que si el test sale positivo, es muy bueno el test, ya creamos que nos preparamos para la acción. Y cuando yo digo que aquí ya pasamos a una etapa ya de full implementación, es porque verdaderamente ya usted aquí va a empezar a crear como tal su startup. ¿Sí? Cuando ya usted ha hecho validaciones y se da cuenta que la propuesta que usted hizo es una propuesta real, aquí es donde ya usted toma la decisión con su equipo, bueno muchachos, esta vaina va bien, o esta vaina hay que hacerle mejoras, pero podemos empezar a crear nuestro ya startup. Todos los pasos del Design Thinking son pasos que son progresivos, pero en algún momento esos pasos también nos obligan a que nos devolvamos a etapas anteriores. ¿Sí? El test nos define eso. El test nos define a qué etapa nos tenemos que devolver en algún momento, ¿sí? Cuando el test verdaderamente no nos fue tan bien y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo como propuesta de valor es una propuesta de valor que verdaderamente al usuario no le está resolviendo nada, pues en el peor de los casos le toca a uno volver a empatizar y aquí es donde llama a uno que el proyecto o el prototipo o el producto o servicio pivoteó. ¿Qué significa pivotear? Pues que ya hay otro insight de verdad. Esto es lo que normalmente pasa. Y uno dirá, uy, profe, devolverse tanto, no. Es que eso es tan común que pase, porque verdaderamente la parte difícil está aquí.
en el testeo con los usuarios. Pero obviamente, si usted desde un principio hace muy buena tarea de ideación, muy buen prototipado, tiene en cuenta al usuario, pues puede volverse a etapas un poquito más cercanas, ¿sí? Supongamos que aquí en test me di cuenta que, uy, al usuario le costó aprender a utilizar el módulo de pago de mi producto, o le costó utilizar el tema del mantenimiento de las piezas. Ah, bueno, me puede volver a alguna etapa de ideación o prototipado, pero yo sé que mi insight está bien, ¿sí? Que es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Entonces, el test es una etapa súper importante, como les digo, es el punto de partida para la implementación ya en escala o para darme cuenta a qué etapa anterior yo tengo que estarme devolviendo. Entonces, acá hay una frase que me gusta mucho. El testeo es prácticamente donde nosotros vamos a ver si nuestra idea que hemos pensado, que hemos desarrollado, que hemos ideado, ¿sí? Finalmente va a tener un feedback, ¿sí? Deseado del público objetivo. Aquí donde verdaderamente nos vamos a dar cuenta que esa retroalimentación por parte del usuario, por parte de los actores que hemos identificado, aquí donde nos vamos a dar cuenta si verdaderamente esto está funcionando o no. ¿Listo? A mí en algún momento me pasó un pivot así. Hace años yo saqué otra variante de diseño acerca del prototipo mío, que es de las plagas y las enfermedades, ¿sí? Y resulta que pues anteriormente yo creía que podía ayudarles a ahorrar agua. Y resulta que había creado un dispositivo netamente para sistemas de riego, para ahorrar agua en los cultivos. Y obviamente pues todo se hizo el proceso, la empatía, el insight, sabíamos que el insight existía, ¿sí? Hicimos pruebas de campo, ideación, prototipado, pero cuando llegamos al testeo final, nos dimos cuenta que todo el sistema funcionaba súper bien. Cuando nos dimos cuenta que la mayoría de productores y los pequeños y medianos, que era como nuestro objetivo, nuestro mercado objetivo, la mayoría no paga por el agua. Entonces, como no pagan por el agua, no tienen una dolencia real. Entonces, como estas personas no pagaban por el agua, nos decían simplemente, uy, muy bacano y chévere, pero pues no te lo voy a comprar, no te lo voy a alquilar. ¿Por qué? Porque es que nosotros no pagamos por el agua. Nosotros tomamos agua de la lluvia, nos apoderamos de los ríos, tristemente, ¿sí? Bombeamos agua de las montañas, aprovechamos la gravedad para extraer agua. Entonces, uno dice, uff, pucha, funcionó, está a nivel funcional súper bien, pero cuando nos dimos cuenta que a nivel de modelo de negocio no te iban a pagar por eso. Posiblemente en otros contextos sí, en otros contextos donde esté más regularizado el tema del consumo pues como tal de agua, que verdaderamente el productor tenga que pagar servicios públicos reales para sus cultivos, muy poca gente lo hace, hay gente que sí es muy consciente que lo hace, pero la mayoría, por no decir más del 70% de estos productores y medianos, no pagaban por el agua. Entonces, como no pagaban por el agua, pues sí, muy lindo y todo, mucha apariencia, mucha funcionalidad, pero pues no iba a salir adelante con él porque ni siquiera lo iban a alquilar, ni siquiera iban a comprarlo, ¿sí? Precisamente porque no resolvía ninguna dolencia. Entonces ahí es donde pues ocurrió en el testeo una decisión importante que fue hacer un pivot para empezar a enfrascarnos en otro insight que verdaderamente fuese una dolencia más real. ¿Cuáles son los 10 principios para mí importantes al momento de hacer las pruebas? Dime. ¿Alguien iba a decir algo? No. ¿Cuáles son los 10 principios importantísimos para hacer tema de pruebas, temas de usabilidad, temas de testeo? Para mí es muy importante que nosotros como personas que estamos en este mundo de la innovación y que vamos a empezar a hacer cosas interesantes, y ustedes que van a salir a un mercado súper competitivo, nosotros tenemos que asumir que verdaderamente las opiniones de los amigos, de la familia, de la gente más cercana, o sea, son opiniones y tenemos que aceptar eso. Son opiniones que verdaderamente no van a superar la expectativa real del mercado. ¿Cómo así, profe? Sí, a usted le pueden decir, tan bacano esa aplicación, uy, tan bacano esa plataforma, tan chévere. Sí, todo el mundo a uno le dice que sí. Y eso es algo curioso. Al principio todo el mundo le dice, sí, hacele, hacele. Y al momento de la verdad, al momento de sacar datos reales del mercado, ahí es donde dice, ah, no tengo para acceder a eso, no sé cómo hacerlo, no tengo la facilidad de hacerlo. Uy, ahí es donde uno tiene que asumir, muchachos, y tenemos que ser muy realistas que en las pruebas ustedes van a recibir retroalimentación de todo.
Sí, me acuerdo mucho de un grupo de innovación que tuve hace 2 años aproximadamente y me decían, profe, la gente dijo que sí, que le gustó. Y yo, bueno, y ese sí, ¿a mí qué me da? O sea, ¿eso qué me significa que todo el mundo me diga que sí? Si verdaderamente el mercado es quien verdaderamente me va a validar eso, ¿sí? Cuando usted, de esos usuarios que dijeron que sí, le haga una transacción por algo, por su producto o servicio o una venta directa, ahí sí hablemos y díganme que verdaderamente está haciendo una validación real, ¿sí? Entonces, cuando yo digo como consejo que asuman que los datos obviamente del mercado superan las opiniones, es verdad, ¿sí? Ojo, no nos dejemos impresionar en las pruebas con que nos digan todo que sí, bacanísimo, tan bacanas estos manes que están aportando al medio ambiente, tan chévere. Ojo, analicemos primero nuestro nicho de mercado cuando verdaderamente recibamos las opiniones reales de ellos. ¿Listo? Aprenda más rápido y reduzca el riesgo aceptando el fracaso. Muchachos, aquí donde uno tiene unas fluctuaciones muy fuertes, aquí donde uno posiblemente tenga unos temas emocionales muy fuertes, porque aquí donde posiblemente ante un mal testeo, ante un mal resultado del testeo, uno puede llegar a esa palabra fracaso, ¿sí? Y obviamente es normal, o sea, no veamos el fracaso como que, uy, ya terminó todo, no. Veamos como una oportunidad que nos va a permitir mejorar, ¿sí? Y cuando uno aprende más rápido es así, cuando verdaderamente, cuando uno hace un testeo, una prueba, uno dice, no, esto lo diseñé mal, esto lo hice mal, esa funcionalidad no está haciendo bien las cosas, ¿sí? Y obviamente, pues, cuando uno hace bien las etapas anteriores, por ejemplo, cuando uno hace un buen prototipo, una buena empatía, una buena ideación, créanme que el riesgo de fracaso va a ser menor, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros vimos el tema de ideación? Que yo les decía que de la ideación a mí me gusta que ustedes tengan en cuenta los temas de factibilidad, los temas de la viabilidad, los temas de la escalabilidad, los temas de la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque es la forma de que cuando uno haga un testeo, uno mitigue y el fracaso sea menos, que involucre como tal menos gastos, menos dinero, ¿sí? Cuando uno no hace esto y uno llega a un testeo y una prueba, pues prácticamente el riesgo es más alto. Entonces, obviamente hay formas de mitigar el fracaso. Si uno verdaderamente desde la ideación y el prototipado, usted está consciente de que tuvo en cuenta parámetros de viabilidad, modelo de negocio, factibilidad, créanme que el riesgo va a ser menor. Pero si usted llega ya a hacer pruebas sin darse cuenta, si usted realmente va a generar deseabilidad, sin darse cuenta que usted tiene un equipo pues, que soporte eso, es muy difícil. Entonces, vamos a unas pruebas, uno aprende rapidísimo y obviamente lo importante es tratar de reducir ese riesgo del fracaso, ¿sí? Eso es algo que en las pruebas nos va a pasar a todos en la vida, ¿sí? Les pongo una estadística del jueguito que se popularizó hace muchos años en las famosas tiendas de aplicaciones, el famoso juego del Candy Crush, ¿sí? Y creo que todavía por ahí existe, y también el famoso Angry Birds, ¿sí? Que eran de esos pajaritos chistosos. Resulta que Angry Birds, la historia cuenta que ellos testearon 51 veces varias versiones, 51 veces, y la número 52 fue la definitiva. Imagínense, sacaron diferentes modelos, productos de validación, puro beta, puros alfa, y la gente nada, y nada, hasta que tanto de iterar, hasta que hicieron pura iteración, y lo que hicieron lograr fue una versión un poco más estable a lo que la gente quería. 51 veces, y uno dice, pucha, personas que con el primer fracaso ya quieren tirar la toalla. Y esto no es así. Esos son aprendizajes que verdaderamente hacen que los emprendimientos muchas veces salgan a flote. Normalmente, por ejemplo, ayer escuchaba un caso, un testimonio, un podcast, que me gusta escuchar mucho los podcasts, de alguien que es el dueño de los puntos red a nivel Colombia, de las recargas de celulares. Y resulta, creo que él es jurado de Chartan Colombia, Mauricio Hoyos. Y Mauricio decía algo muy interesante dentro de su entrevista que le hicieron. Miren, yo saqué un negocio inicialmente que tenía que ver con recargas, ¿sí? A nivel virtual, para que la gente hiciera llamadas, videollamadas, ¿sí? Yo compraba tarjetas para hacer llamadas internacionales. ¿Se acuerdan que anteriormente era un boom grandísimo comprar las famosas tarjetas que uno raspa y gana? Que uno raspaba y podía recargar los celulares, y uno raspaba y podía llamar al extranjero, que llamar al extranjero era una cosa tremenda. Pues, ¿qué pasó?
llegó Facebook, compró a WhatsApp, y cuando compró WhatsApp, pues ya, todo ese cuento de las llamadas internacionales, ¿qué pasó con ese negocio? El negocio se cayó, ¿sí? Ese negocio se cayó porque llegó Facebook y utilizó WhatsApp, lo compró en 19 billones de dólares, un poco de plata, y obviamente, ¿qué pasó ahí con el negocio del man? El man dijo, uy, aquí es donde nos dimos cuenta que ya estábamos posicionados, pero ante una amenaza de este estilo, nunca tuvimos tiempo de volver a una etapa anterior de ideación, de prototipado. Simplemente el fracaso fue grandísimo porque es que ahí fue una propuesta de valor mejor que la que él tenía. Entonces la gente prefiere hacer una llamada internacional hoy en día por WhatsApp, con Wi-Fi, en su casa, a estar yendo a cabinas. Por eso el negocio de las cabinas de internet, el negocio de lo que le llaman pues las llamadas internacionales. ¿Ustedes han visto que el negocio qué pasó? El negocio acabó. ¿Sí? Hoy en día las pocas salas que hay es porque pues prestan servicios adicionales. ¿Sí? Prestan servicios adicionales de fotocopia, etcétera. Pero miren que aquí tenemos que aprender a aceptarlo, muchachos. Nos puede pasar a todos. Lo importante es no, como decir, tirar la toalla. Haga pruebas pronto y perfeccione después. ¿Eso por qué? Cuando uno hace pruebas, muchachos, usted puede hacer prototipos, ya sea plataformas de servicio o prototipos a nivel de productos físicos. Usted como diseñador sabe sus errores, ¿sí? Y obviamente lo que le va a permitir a usted enriquecer esas funcionalidades, esos modos de uso, esos modos de operación, es las pruebas. O sea, si usted hace pruebas rápidamente, créanme que al tiempo se da cuenta que sus pruebas están funcionando bien, pero que todavía le falta cosas de apariencia, le falta cosas de presentación. Eso va a hacer que usted a futuro verdaderamente lo pueda perfeccionar. Pero por ahora, que verdaderamente funcione, ¿sí? Las pruebas hacen eso. Uy, si ya una prueba sale mal de funcionalidad, pues obviamente hace que ya usted sí tenga que parar y volver a arrancar. Pero si usted hace mientras tanto pruebas y hay cosas que usted dice, uy, tenemos ese problema, siga, ¿sí? Siga probando, probando, probando hasta que ya usted tenga un resumen de qué cosas debe perfeccionar como tal, ¿sí? Pero no pare el proceso, ¿sí? No pare el proceso de pruebas, porque las pruebas es lo que verdaderamente nos va a enriquecer a uno y va a sacar diferentes versiones. Por eso recomiendan mucho que cuando uno hace pruebas, toda la información que usted pueda como tal recopilar de esas pruebas, y que normalmente las pruebas pues no son costosas, ¿sí? Probar no es costoso, dependiendo pues del tipo de prueba que usted quiera hacer, obviamente. Pero sea muy preciso, ¿sí? Cuando sus ideas ya empiecen como a molestar, a hacer sus pruebas de funcionalidad que todavía no están saliendo buenas, usted toma la decisión, si para o sigue. La recomendación que uno dice es que si las pruebas están saliendo bien y todavía tienen detalles por mejorar, siga. Siga haciendo pruebas, siga haciendo pruebas, ¿sí? Eso es para qué nos permite. Nos permiten a no parar el proceso como tal. Ojo con ese siguiente consejo. Experimentos diferentes a la realidad. ¿Qué significa eso? Que normalmente una cosa es una prueba piloto o un experimento que uno puede hacer en laboratorio, un experimento que uno puede hacer cercano. Tenemos que entender que los resultados de la prueba posiblemente puedan ser resultados diferentes a la realidad. Por ejemplo, yo hacía pruebas de testeo cuando estaba haciendo las primeras versiones del producto que comercializo. Estábamos haciendo pruebas de testeo en parques, por ejemplo, en parques de la ciudad de Cali, parques, para no irnos directamente pues de pronto a un campo. Y éramos conscientes de que eso era un experimento, o sea, es un experimento para funcionalidad. Pero cuando llegábamos al campo, la realidad era otra cosa, porque es que allá no era un parquecito, allá habían árboles gigantes, árboles grandísimos de X metros de altura, y que posiblemente en el parque donde hacíamos pruebas, ese árbol no estaba. Y como ese árbol no estaba, pues obviamente en temas de comunicación a nivel de radiofrecuencia, hacía que nuestro sistema no funcionara al 100%. Entonces miren que una cosa son las pruebas experimentales que usted pueda tener, otras cosas son las pruebas reales que va a tener. Por eso cuando nosotros teníamos un color como gris al inicio de nuestro producto, apariencia final como un gris, cuando nos dimos cuenta que, uy, no, ese gris lo que permitía es que en el campo, en la vida real, esa vaina se llenara de puras hormigas. El dispositivo cuando uno lo abría, pues madre, ya habían huevos de todo tipo de animal. Y uno decía, Dios mío, cuando entendimos pues que había que usar el blanco y usar una pintura especial, una laca especial, ya la cosa fue distinta, porque ya el tema de los roedores, el tema de insectos, nos lo quitamos de encima. Pero eso, ¿quién nos lo dio? Pues la prueba real. Una cosa es una prueba experimental, otra cosa es una prueba ya
real. Entonces, hay que también tener muy claro eso. Equilibrio de aprendizaje y visión. ¿Cómo así? Integra todos los resultados que usted vaya obteniendo de todos los experimentos o pruebas, pero obviamente jamás olvide su visión. ¿Y qué es la visión en este caso de nosotros? La visión de nosotros es cumplir con la propuesta de, ¿qué? De valor. ¿Sí? Si usted puede hacer pruebas y en el camino se va dando cuenta que está saliendo más funcionalidades, ojo, no pierda el tiempo ahí. Pierda más que todo el tiempo en recuperar su propuesta de, ¿qué? De valor. Nunca quitemos de nuestra mente nuestra perspectiva. Nunca quitemos nuestra propuesta de valor, porque es que eso es lo que queremos validar, ¿sí? Que aquí es donde hay personas que llegan y hacen pruebas y se dan cuenta de otras cosas a resolver que no son su propuesta de valor. Entonces, es ahí donde necesitamos tener un equilibrio entre lo que vamos a aprender, pero concentrémonos en nuestra propuesta de valor, en el testeo. Identifica aquello que destruye las ideas. Eso es importante, ¿sí? Cuando uno hace, por ejemplo, pruebas, uno empieza a sacar como hipótesis, uno empieza a sacar como los famosos supuestos. ¿Y qué es eso? Que son cosas que harían de que mi prototipo, mi idea, mi proyecto, mi modelo, ¿sí? Mi producto físico pueda desaparecer o pueda dañarse o, como dice el dicho, pueda explotarla, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, dice, ¿qué pasaría si este dispositivo, tal cosa? ¿Qué pasaría? Eso pueden hacerlo, porque son, como decir, casos hipotéticos que en su momento son hipotéticos, pero que en algún momento esa vaina dice, uy, mira, por no haber atendido una amenaza, ¿sí? Y los industriales saben mucho de esto, el tema de las amenazas, de su matriz DOFA y todo ese tema. Las amenazas son cosas silenciosas, son cosas que están ahí calladitas, pero que en el tiempo, ojo, se nos puede convertir en un dolor de cabeza que hagan que nuestra idea obviamente salga del juego, ¿sí? Y obviamente es claro que cuando uno hace pruebas ya en campo real, con el usuario real, tenemos que tener súper claridad en que el usuario va a darle uso de muchas formas, ¿sí? Y como le va a dar uso de muchas formas, porque todos los usuarios son distintos, posiblemente si en el diseño no considere eso, hay dolor de cabeza, ¿sí? Por eso el tema de usabilidad. Les pongo un ejemplo claro acá. Hace muchos años, un grupo de personas y que eran egresados de la universidad, ellos montaron una empresa y crearon un sistema para monitoreo de producción industrial, ¿sí? Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente montaron un sistema con una pantalla LCD, unos teclados, en donde las personas iban digitando la productividad en planta. Pero resulta que dentro del diseño, dentro de las pruebas, ¿qué pasó? No faltó la persona que en vez de presionar una tecla, hubo una persona que presionó todas las teclas a la misma vez del sistema, ¿no? ¿Y qué pasó? Como esa condición nunca se tuvo en cuenta, nunca se planteó ese caso hipotético de que no falta la persona que presione todas las teclas a la vez, pues resulta que lo que hizo fue que borró de memoria todos los datos registrados de esa producción. Y usted sabe que en la parte industrial es delicado todo el tema de backups de la información. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que se dieron cuenta que ese caso hipotético, donde hacía que la idea obviamente ya no dejara de funcionar, nunca se tuvo en cuenta. ¿Sí? Como me decía un profesor que tuve en el pregrado hace años, uno tiene que diseñar antibobos, ¿sí? Y yo le decía, uy, sí, tiene razón. Cuando uno hace diseño, ya sea producto o plataformas, no falta el botón o el bug que usted cree por ahí, que por ahí hacen que su producto se caiga. Y es por eso que ustedes ven que en las páginas como Play Store, en la tienda de Apple, muchas veces cuando uno descarga una aplicación, uno lee los comentarios, ¿cierto? Y si ustedes analizan esos comentarios de esas plataformas, la mayoría de comentarios que dicen ahí tienen que ver con temas de usabilidad, con temas de uso. Uy, mira que ingresé aquí y se bloqueó, la aplicación está lenta, la aplicación que no sé qué, que la aplicación no permite pago. Todos esos errores son errores que en algún momento uno no identificó como posibles, como decir, falencias, sino que en el tiempo es que eso crece y crece y posiblemente al no identificar supuestos hace que nuestro producto o servicio en algún momento se caiga, ¿sí? Y eso sí es que grave, grave. ¿Listo? Comprenda a los clientes. O sea, cuando uno hace pruebas, muchachos, seamos inteligentes también en las pruebas. Cuando uno hace pruebas, uno no va a hacer pruebas cosas que no le interesa al usuario.
Hagan pruebas que verdaderamente le ayuden a aliviar esto, las frustraciones de quién, de los clientes. Y hagan pruebas que verdaderamente le ayude a generar ¿qué? Alegrías. Si una persona, y usted verdaderamente cuando haga una prueba con un usuario, le está mostrando cómo le va a ayudar a mitigar esa frustración, ¿sí? Y cómo le va a generar este tipo de alegrías, créanme que usted ahí ya tiene un cliente. ¿Sí? Usted ahí ya va ganado porque le está aliviando una frustración y le está generando una ¿qué? Una alegría. Entonces, por eso cuando digo que hay que ser inteligente en las pruebas, ¿a qué significa? ¿Qué significa? Significa que uno cuando hace validaciones, dedíquese a mostrar su propuesta de valor. ¿Sí? No se ponga a enredar a mostrar otras funcionalidades que verdaderamente no están aportando a su propuesta de valor. Concéntrese claramente, preciso, breve en su propuesta. ¿Cómo es? Entonces, cuando digo que comprendamos a los clientes es eso. Los clientes, ni idea cómo usted hizo eso. A los clientes les interesa es que usted realmente le ayude a las frustraciones. ¿Sí? Otro tip, haga que se pueda medir. Todas las pruebas que ustedes hagan, muchachos, no las hagan las pruebas por hacer. O sea, no como que, mira, probame te voy a dar la versión beta de mi plataforma o te voy a probar mi producto, vaya. No, haga un mecanismo, haga una estrategia que verdaderamente usted, como persona que va a recibir retroalimentación, pueda medirlo. Y cuando digo que uno pueda medir eso es que usted puede darse cuenta, ya sea por una encuesta cualitativa, ¿sí? O puede hacer por algo cuantitativo, o diseñar un instrumento que le permita a usted detectar el tema de usabilidad, ¿sí? Aquí es importante que todas las pruebas que ustedes hagan contribuyan obviamente pues a un buen aprendizaje, pero que usted pueda medir qué es lo que pasó, ¿sí? A mí no, como les digo, a mí no me sirve que en una encuesta todo el mundo me diga, sí, tan bacano, está chévere. A mí lo que me interesa es medir otras cosas. ¿Qué le pareció tal cosa? ¿Qué le pareció los tiempos? ¿Qué le pareció la plataforma? ¿Qué le pareció la interfaz? ¿Le pareció fácil ingresar? ¿No le pareció fácil? O sea, esas cosas que se puedan medir son importantes. Hacerlas en algún momento de hacer testeo con el usuario. ¿Listo? Y ojo, aquí voy a aprovechar para decir esto. Cuando usted va a hacer pruebas de validación o testeo, y yo sé que ustedes me van a decir, uy, profe, es que usted nos ha dicho que lo importante en el futuro es vender. Sí, claro, a futuro lo importante es vender. Así es que te van a medir. Pero cuando uno hace pruebas y validaciones, muchachos, hay que quitar esa cara de que uno le van a decir, uy, este man es un vendedor. Quiten esa cara de vendedor en ese momento, porque las personas se van a predisponer. Cuando uno hace validación y testeo, a usted lo que le interesa es la funcionalidad, ¿sí? A usted lo que le interesa es que realmente lo que usted propuso esté funcionando y esté generando el valor. Pero hay personas que aquí la embarran. Hay personas que cuando hacen el testeo y la validación, un hambre tremenda para vender. Se les nota pues en la cara, en los gestos, en las acciones, lo que vean, le tengo este dispositivo. No, espere, eso es otro cuento. Cuando usted realmente quiere vender, quiere ya empezar a conseguir usuarios, ya, dejémosles a la hora el tema de marketing, ¿sí? John Sánchez. Pero ahí también es importante el tema de cómo suministrar el manual de instrucciones, ¿no? Exacto. El manual de instrucción, el manual de la funcionalidad es importantísimo. Digamos para evitar pues que le dé un mal uso a... Exacto. Pero entonces cuando digo que en esa fase de validación y testeo no vayamos como el rol de vendedor, eso es cierto, muchachos. Usted tiene que ir es como el rol de recibir todas las críticas constructivas o destructivas, porque muchas veces a uno lo dejan por el suelo. ¿Sí? Usted tiene que estar listo para eso. Entonces, ojo, un consejo. ¿Sí? Posiblemente otras personas les digan, no, 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 en validación y testeo hay que vender. Créanme. Y en la experiencia que he tenido en este cuento, es lo peor que uno puede hacer. Porque cuando usted va con esa actitud de vendedor, en esta fase, ¿no? En esta fase de probar, créanme que las personas van a quedar súper perdidas porque van a evidenciar errores. Y si usted va con actitud de vendedor y esas personas evidencian errores, ¿qué va a pasar? No, esto todavía está muy, muy crudo. Más bien vaya con actitud de validador, de personas que, vea, le tengo esta propuesta, dejémoslo acá, ¿qué le parece? Ya en el tiempo, ya uno hace un despliegue de marketing para poder pues, llegar más fácil con ese discurso, ¿no? Con ese discurso de venta. Es diferentes momentos. ¿Listo? Entonces, ojo con cruzar esos momentos. Acepte que no todos los hechos son iguales, muchachos. Esto nos pasa muchísimo en las pruebas.
No es lo mismo yo probar con un usuario con X condiciones sociales, con X contexto, que otro usuario que tenga otro contexto, otra cultura, ¿sí? Es totalmente diferente. Sabemos que vamos a obtener resultados diferentes. Y eso es chévere de la validación, porque se supone que si tu producto le está apostando a una escalabilidad en el tiempo, usted necesita recibir retroalimentación de todo tipo y de todo contexto, ¿sí? Posiblemente su producto o servicio se amolde mejor a un contexto que otro. Claro, eso pasa, ¿sí? Hay personas que le van a encontrar más valor a lo que usted está haciendo. Pero tengan claro, muchachos, que cuando uno hace pruebas en otro contexto, ¿sí? Ustedes tienen que estar preparados a que le digan, no, mira, muy chévere y todo, pero en este contexto no es tan fuerte. Entonces, eso es bueno porque eso le da como una fiabilidad a los datos. ¿Y qué significa fiabilidad a los datos? Que todo lo que usted está recibiendo como retroalimentación a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, es muy variante. Y si hay una muy buena variación, eso le ayuda a usted a futuro crear nuevos nichos de mercados para esos proyectos o esos usuarios más que todo, que verdaderamente no han recibido muy buena retroalimentación. Entonces, aceptemos eso. Aceptemos que vamos a encontrar resultados diferentes dentro del proceso de la validación y dentro del proceso del testeo. Vamos a encontrar muchos resultados totalmente diferentes. Y finalmente, no esperes entender todas las dimensiones al evaluar un producto. Ojo, a veces creemos que evaluando un producto ya nos van a dar pues la super retroalimentación. No. Recuerden que lo que van a hacer los usuarios es simplemente ver si nosotros le estamos resolviendo el problema a ellos, a los consumidores, ¿sí? Posiblemente el cliente no se va a fijar en algunas funcionalidades o en otros atributos, ¿sí? De pronto tenemos que tener claro que tenemos que enfocarnos en el problema real, ¿sí? No esperemos como atacar otros frentes. ¿Qué pasa aquí? Y les doy un ejemplo. Que cuando uno va a validar algo, una funcionalidad principal de su propuesta de valor, a veces el usuario se pega de otras funcionalidades, que usted es consciente que eso no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, ahí donde a veces tenemos el error de que nos vamos a resolver esas funcionalidades dejando a un lado nuestra propuesta de ¿qué? De valor. Entonces, tengan claro que cuando uno hace pruebas, no esperemos de que nos van a hacer retroalimentaciones, pues, en todas las dimensiones, o a veces pasa que sí, pero centrémonos en nuestro problema, ¿sí? Principal que queremos nosotros resolver. Entonces, esto que les quiero compartir aquí son consejos iniciales antes de mostrar las técnicas de validación y testeo, ¿sí? Que tengan en cuenta y que, como les digo, no solo para este curso de gestión, es para ustedes en su vida. Ahora, entonces ustedes dicen, uy, profe, la parte de testeo se ve que es compleja. Sí, es compleja, porque cuando ya uno hace un testeo o una validación con una técnica que les voy a mostrar, aquí aparece esto. La retroalimentación del usuario da lugar a 3 escenarios posibles. Ojo, pues que aquí es donde está la parte donde uno a veces llora aquí. Después de una buena validación y testeo, uno puede pasar, si usted obtuvo muy buenos resultados, usted dice, voy a pasar directamente ya a la producción, a lo que yo le llamo la implementación real, ¿sí? Usted dice, verdaderamente mi propuesta de valor cumplió las expectativas, está resolviendo, son beneficios reales que le estoy entregando al usuario. Usted con su equipo de trabajo va a tomar la decisión de decir, bueno, muchachos, nos fue muy bien en el testeo, vámonos derecho a pasar a la producción. ¿Y producción cómo así? Pues ya a escalarlo, a empezar a buscar más usuarios. Aquí es donde ya entra la decisión de, obviamente, conformar su startup, pero ya aquí es donde ya entra el componente de mercadeo, ¿no? Mercado. Aquí es donde ya entra el componente de mercado porque se supone que ya usted validó y ya usted está listo. Pero lo que normalmente pasa en las fases de testeo es de la mitad, esta segunda situación. Posiblemente los resultados de su testeo o validación no fueron del todo buenos, pero tampoco del todo mal. Aquí les voy a poner 2 casos. Si usted ve que cuando hace pruebas de testeo y validación de su prototipo o producto físico, usted ve que las funcionalidades a mejorar son pequeñitas, aquí es donde aparece esta palabra, iterar. ¿Qué significa iterar? Que usted lo que va a hacer es identificar las falencias que tuvo del testeo
y posiblemente se vuelva a fases muy cercanas al testeo, como cuáles, como la ideación o como el prototipado. Si aquí alguien me dice, no, mira que ese sistema es muy complicado de acceder, bueno, es más fácil iterar y dar vuelta a una fase anterior. Pero si ustedes verdaderamente se están dando cuenta que el contexto tiene muchos insights, es un contexto real que estamos trabajando, hay una oportunidad grandísima en ese contexto, pero lo que verdaderamente yo estoy generando como solución no está resolviendo el problema, me toca ¿qué? Pivotear. ¿Y qué significa pivotear? Es mantenerme en el mismo sector, ¿sí? Pero estoy resolviendo otro insight como tal. ¿Listo? Entonces, esto pasa mucho, los famosos pivots. Y mucha gente en su proceso de innovación ha pivoteado. Y cuando digo que hay pivoteado es que, mira, el insight que queríamos resolver nos dimos cuenta en el testeo que no era. Entonces, más bien, busquemos otro insight donde esa solución se amolde mejor. O busquemos otra solución que se amolde a otro insight. Aquí cuando ya hablamos de pivoteo, sí necesitamos devolvernos un poquito más allá de la ideación. Es más a la empatía otra vez. Pero aquí la ventaja de pivotear es que usted no pierde su foco. Usted no pierde como su centro de temática. Usted no pierde como tal su comunidad, sus actores, sino que lo que usted tiene que resolver es otro insight como tal. Esto pasa muchísimo. O sea, si usted me preguntan, en porcentaje, ¿qué es lo que más pasa en la innovación? Que cuando yo hago muy bien las cosas y puedo pasar la producción de una, pues, pucha, una bendición. Pero lo que más pasa es esto. Esto es lo que más pasa. Iterar o pivotear. ¿Listo? Y aquí es donde mucha gente se impacienta, pierde el impulso, mucha gente se aburre, mucha gente empieza a decir, no, verdaderamente todo el tiempo gastado, no importa. Si usted realmente está dispuesto a seguir adelante, a sacar adelante sus negocios, usted no le va a importar eso. Usted antes lo va a ver como una oportunidad de mejorar. Pero hay casos de casos. Hay casos verdaderamente que no hemos identificado muy bien un problema y que ya el equipo tiene que tomar la decisión de abandonar ¿qué? El proceso. Y eso es real. Yo lo pongo ahí porque eso pasa. ¿Sí? Les pongo un ejemplo de una empresa aquí en Cali que consideramos como competencia nuestra. Es una empresa agrícola que lo que hacía era monitoreo más que todo de variables ambientales, pero el objetivo de ellos era más que todo la productividad, ¿cierto? Nosotros estamos más enfocados a las plagas y las enfermedades. Pero resulta que ellos dieron cuenta que lo que estaban tratando de hacer simplemente no les dio. Y resulta que yo conozco pues al CEO de la compañía y ellos decidieron abandonar todo el proceso de qué, como tal, de la agricultura. Y hoy en día siguen trabajando, pero en otro contexto totalmente diferente, que tiene que ver más que todo con ciudades inteligentes. ¿Y qué les tocó? ¿Por qué abandonaron el proceso? Porque se dieron cuenta que lo que tenían como solución ya no tenía oportunidad de pivot. ¿Sí? No era, el mercado del agro es muy fuerte y no tenían otra oportunidad de encontrar otro índice. Entonces tomaron la decisión en el equipo de abandonar el proceso. ¿Sí? Y aquí es donde uno dice, abandoné, no seguí, ¿pero por qué? Pues porque tenés pruebas contundentes del testeo que verdaderamente hicieron, que obviamente no es. Y cuando la gente abandona es porque ya empieza a ver que lo invertido aquí, obviamente también se está diluyendo en el tiempo. Entonces, es aquí donde tenemos los tres escenarios, muchachos, después de validar, después de testear. ¿Pasamos a la producción o nos toca que iterar, hacer mejoras en el camino, o pivotear, que es con el mismo contexto, resolver otro insight, o tomar la decisión del equipo de trabajo de abandonar ¿qué? El proceso? ¿Sí? Entonces, al principio, cuando nosotros teníamos un modelo de negocio que era venta directa de los dispositivos, aquí nos dimos cuenta que teníamos que iterar, porque nosotros queríamos vender los dispositivos a los productores, nos dimos cuenta que ese modelo de negocio no funcionaba. Entonces nos tocó devolvernos, analizar muy bien el tema pues de viabilidad y logramos pues como ajustarnos en el camino para eso. Entonces aquí les digo, muchachos, que esos son los tres escenarios posibles del testeo. Pasamos a la producción, iteramos, pivoteamos o abandonamos totalmente ¿qué? El proceso. Ahora, ¿qué técnicas o herramientas normalmente se usan para este tema pues, de testeo o validación? ¿Sí? Pues pueden ser muchas.
Lo que pasa es que yo aquí traté de sacar como las más importantes que yo he visto en mis colegas, que yo he visto en el tema pues de las plataformas de servicio. Hay muchísimos, o sea, usted busca en internet lo que sea, técnicas de testeo, le va a aparecer un poco, pero yo traté de sacar que para mí, y las que he podido utilizar, y las que sé que funcionan muy bien, saqué las más importantes, ¿sí? Para mí, como técnicas o herramientas, es algo que yo le llamo pruebas de usabilidad. ¿Qué son las pruebas de usabilidad? Es simplemente decirle a alguien, ¿sí?, que posiblemente es un candidato a ser un cliente y darle acceso a su servicio de una forma free, ¿sí?, de una forma free, y darse cuenta verdaderamente el que opina, darle como un campo o una retroalimentación, ya sea por medio de encuestas o formularios, en donde usted le da un beneficio, vea, use esto por tanto tiempo, gratis, y el usuario pues va a poder tomar nota de todo lo que él vea. Como les digo, normalmente aquí uno puede hacer pruebas de usabilidad entre el equipo de trabajo, como ustedes lo van a hacer, o también pueden hacer pruebas entre quién, entre posibles usuarios de una forma free. Victoria. Profe, se puede decir que eso es lo que hace la mayoría de compañías hoy en día, ¿no? O sea, que te ofrece una probabilidad de uso free durante un tiempo para que, digamos, también la persona se enganche. Esa misma. Para que la persona se enganche, venga, le regalo este bono, ¿sí? Y como ustedes, en este caso, al principio cuando uno está en el testeo, y algo que quiero que tengan en cuenta, que cuando uno está en fase de testeo, posiblemente a uno también el testeo le toque ¿qué? El bolsillo. ¿En qué sentido, profe? En el sentido de que si usted quiere hacer una prueba más eficaz con pruebas de usabilidad y usted quiere darle un código, una membresía gratis, usted tiene que costear esto. Porque lo que usted está buscando es que esa persona, mediante el voz a voz, mediante como tal la recomendación, ¿sí? Miren que por eso la estrategia que usaban las plataformas de transporte es que, vea, denle el código a otro y le regalamos ¿cuánto? Tanto. ¿Sí? Denle el código a otro. ¿Para qué? Para que crezca la comunidad pues, de usuarios en el tiempo. Entonces, esta es la más clásica, la prueba de usabilidad con un usuario real o con un equipo, ¿sí? Y esto es donde usted va a darse cuenta, pues, todo el tema de las dificultades que ese usuario posiblemente se vaya a enfrentar a usarlo. Pero esto no es posible si verdaderamente usted no crea un canal. O sea, si usted quiere hacer una prueba de usabilidad y si usted no hace un canal de retroalimentación, como una llamada, como una encuesta, como una entrevista, usted verdaderamente no hace nada. Usted lo que interesa es recibir retroalimentación de todo este proceso. ¿Listo? Entonces, el objetivo que es obligado es crear como tal un canal de comunicación con ese usuario. Y aquí donde aparece pues el tema de la fidelización a futuro, la fidelización del cliente, etc. La segunda técnica que se usa mucho en las empresas es el famoso focus group. ¿Qué es el focus group o los grupos focales? ¿Qué es eso? Son reuniones que uno hace con los posibles usuarios y obviamente uno se encarga de toda la logística de eso. Uno le dice, bueno, usted, los espero en tal lado y les vamos a hacer una presentación de nuestro producto y les vamos a pasar el producto a ustedes para que lo prueben. Y ahí, en tiempo real, ahí con ellos, generar una retroalimentación. Lo que pasa es que hacer un focus group implica que usted obviamente prepare un tema logístico, ¿sí? ¿No han visto que esto lo utilizan mucho las personas que trabajan con ese cuento del multinivel? ¿Sí han escuchado? Sí, profe, sí lo he escuchado. Los de los multiniveles acá rato le dicen a uno, ¿quiere ser su propio jefe? Esa es la palabra de ellos. Entonces, lo invito a una reunión que vamos a tener en tal lado. Entonces, cuando uno lo invita, uno dice, bueno, vamos a ver qué me dan. Pues claro, allá te van a explicar del producto, te van a dar demostraciones, te van a dar pruebas, te van a hacer, vea, pruebe tal cosa, y lo que al final quieren es que usted, dos cosas. Primero, que se afilia a ese tema de multinivel, y segundo, recibir retroalimentación por parte del producto que se está ofreciendo. ¿Sí? Entonces, los focus group es donde usted, cuando haga un focus group, mi recomendación es que al menos cuando hago un focus group 1, ya uno tenga algunos resultados. Porque si usted ya tiene algunos resultados interesantes, ya usted en algún momento puede crear
lo que le llaman pues tracción. ¿Sí? ¿Y tracción qué es? Demostrar con hechos de que eso está funcionando. Entonces yo recomiendo mucho que al menos aquí, cuando ustedes hagan un focus group, al menos ya tengan algunas experiencias, así sean experiencias poquitas, ¿sí? De validación, que está funcionando el sistema, que la gente ya lo está usando, y ahí sí ya pueda expandir un poquito más la usabilidad, ¿sí? Hay otra que se llama el mago de Oz, o en Estados Unidos le llaman pues la técnica FBI, le llaman así. ¿Cómo así el mago de Oz? Estas técnicas se usan más que todo pues en ámbitos de criminalística, en ámbitos de judiciales, en donde simplemente usted tiene una persona testeando su producto, pero mientras esa persona testea su producto, esa persona no se da cuenta que usted la está viendo. Entonces aquí donde se usan los famosos vidrios, que las ventanas que usted no puede ver pues, de aquí para allá, de acá para acá, sino que usted solamente está concentrado en ver qué reacción tiene esa persona. Lo que pasa es que este tipo de pruebas, más que todo, están orientadas a los prototipos físicos, ¿sí? A los prototipos físicos. Entonces, es muy chistoso cuando uno ve videos sobre estas pruebas, que a veces crean un escenario bien bacano y a ver la persona qué gestos, cómo evalúa la presencia de ese objeto ahí. Este más que todo está enfocado, lo que le llaman el mago de Oz, está enfocado más que todo a productos físicos, ¿sí? Y obviamente la persona no se da cuenta que uno está ahí. Esto a veces uno lo hace inconscientemente, ¿sí? Cuando usted era niño, usted le dejaba la tarea o el examen de 5.0 a su papá, a su mamá, y que la mamá, usted lo dejaba por ahí para que lo vieran en la mesa del almuerzo, y usted quería ver la reacción de su papá y su mamá al ver pues su buena nota. Es muy parecido al mago de Oz o a lo que le llaman la técnica del FBI. Como les digo, más que todo eso se utiliza y es muy buena, ¿no? Para el tema de objetos físicos. Y la última sí se usa mucho para el tema de plataformas y productos físicos, que se llama el A/B test. Es una técnica muy bacana y a veces a nosotros nos la hacen, pero nos damos cuenta. Consiste en desarrollar dos versiones del mismo elemento. Ejemplo, voy a sacar el producto A, es el mismo, y el producto B. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que posiblemente el A tenga otros colores, el B tenga otros colores, otro tipo de letra, tenga, por ejemplo, más funciones que este, o este tenga una función a propósito que está mal hecha. ¿Para qué? Para poder atestear a los usuarios y poder encontrar un porcentaje de cuál de estos se obtuvo mayor afinidad, ¿sí? Y sabiendo que es el mismo producto, lo que estamos cambiando es el tema de apariencia, ¿sí? El tema de apariencia final. Y esta prueba muy chévere, le llaman pues el A/B test, ¿sí? O el A/B test. Es muy chévere porque nos permite a nosotros generar controversia, ¿sí? Esto lo hacen mucho las empresas que tienen que ver con productos de consumos como los snacks, las papitas fritas, eso lo hacen muchos ellos cuando sacan papitas fritas de otro tipo. Lo único que cambia es la funcionalidad, a ver el público cómo lo acepta. Eso es muy chévere, eso se usa mucho en las plataformas de servicio. Vea, ¿qué te parece este intro con esta? ¿Cuál de los dos intros te parece mejor, este o este? ¿Cuál te parece mejor en cuanto a letra, este o este? O sea, es el mismo producto, pero que cambian son apariencias. Y esta se usa muchísimo a nivel de testeo con usuarios que tengan que ver con aplicativos o plataformas y también con productos físicos. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con productos físicos, hacer un A/B test es complicado. ¿Por qué? Porque pues usted requiere más inversión en la prueba, ¿no? Para hacer una prueba, no es lo mismo hacer una plataforma de servicio, que muchas de las veces las plataformas de servicio pues generan un concepto free en su forma de producción. En cambio, yo construir, por ejemplo, un secador de café en varias versiones, uy, pero nos va a costar porque necesitamos tener un dinero para poder crear un producto sustituto. ¿Listo? Entonces, estas son técnicas que para mí son importantes y ahí te les voy a dar la técnica por excelencia para mí. Estas están súper comprobadas, prueba de usabilidad, focus group, el mago de Oz o el A/B test, pero antes de mostrarles cuál es la preferida mía, yo quiero que aquí aprovechemos el tiempo para explicarles esos dos conceptos. Cuando uno habla de testeo, aquí es donde aparecen dos cosas importantes. Siempre hay que hablarlo. Si usted quiere generar una buena validación, usted debe tener una persona en el equipo que trabaje mucho con el UX, o lo que le llaman la experiencia de ¿qué? De usuario. Y también tenemos que trabajar fuertemente en la interfaz de usuario. Son cosas diferentes. Que a veces escuchamos las palabras de UX o el famoso pues interface, user interface,
o el User Experience. Y aquí, ¿qué es lo que necesitamos saber? La diferencia entre esos dos. Una persona que se encargue en usabilidad, en experiencia de usuario, es la persona encargada de garantizar muy buena interacción entre el diseño y el usuario. ¿Sí? La parte de objetos interactivos. Es la persona encargada de cómo la persona, usted va a acceder a su plataforma. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho. Aquí hay un potencial fuertísimo para los diseñadores industriales. Los diseñadores industriales, aparte de saber crear cosas, tienen que meterse mucho en el tema de experiencia de usuario. ¿Qué hace una persona que trabaja en experiencia de usuario? Es el encargado de hacer toda la organización de las figuras dentro del aplicativo o plataforma, la arquitectura de la información, y es el encargado de conocer muy bien a quién, al usuario. ¿Qué es lo que quiere el usuario? Es que es un usuario que no tiene mucho nivel de educación. Como el usuario no tiene nivel de educación, tenemos que generar una interacción muy suave, muy sencilla, que nos va a permitir pues tener esa interactividad efectiva. Y también el que trabaja en la experiencia de usuario conoce el contexto. Y miren que eso hace parte del testeo. ¿Por qué? Porque antes de testear, en mi prototipo debo pensar, bueno, ¿qué experiencia de usuario vamos a generar? ¿Cómo va a ser la interactividad? ¿Cómo va a estar organizada la información? ¿Cómo es nuestro usuario? ¿Sí? Y cómo son los escenarios posibles que nosotros vamos a trabajar. Pero la persona que trabaja en User Interface, lo que le llaman las interfaces de usuario, es la persona encargada ya de lo estético, lo formal, lo simbólico, ¿sí? Es el diseño visual, es el tema de colores, gama de colores, todo el tema de diseño gráfico y lo que le llaman pues los layouts, que son como las formas sencillas de colocar la información. La topografía, sí, la tipografía, perdón. La tipografía tiene que ver con el tipo de letra, ¿sí? Que eso es importante también. Entonces, miren que es una gran diferencia entre experiencia de usuario y interfaz de usuario. Dentro del equipo de diseño se debe trabajar esto para obtener buenos resultados. ¿Dónde? Obtener buenos resultados en el testeo. Si yo tengo muy buenos resultados en el testeo, voy a recibir muy buena retroalimentación. Si yo tengo en cuenta estos dos aspectos, muchachos, créanme que eso vende. Y esto es lo que vende. Y esto es lo que enamora. Ese es el resumen de mi explicación de experiencia de usuario y de interfaz de usuario. Esto vende y esto verdaderamente enamora. ¿Sí? Por eso Apple enamora a muchas personas con su diseño, con su experiencia de usuario, su diseño exclusivo, ¿sí? Y tiene su población que le gusta, ¿sí? Tiene su población que le encanta. Entonces miren que ese es el resumen de estas dos palabras. La experiencia de usuario es la persona encargada dentro del equipo de trabajo de enamorar con lo que está haciendo, de lo intangible, de esa interacción, de eso emocional, de ese usuario. ¿Cómo me pongo los zapatos del usuario al momento de querer usar mi dispositivo? ¿Sí? Eso es como una mezcla entre la parte técnica, la parte psicológica y la parte sociológica, ¿sí? Y esto lo que es la parte de interfaz de usuario es toda la parte de apariencia y también tener en cuenta qué quiere usted comunicar. ¿Listo? Entonces miren que estos términos se acuñan y es muy pertinente al tema del testeo y la validación. Porque si yo tengo muy buena experiencia y muy buena interfaz, el testeo nos va a ir muy bien. Eso es otro resumen, pues, más gráfico de lo que es, pues, experiencia de usuario y interfaz de usuario. Haga de cuenta que la experiencia de usuario es esa base de todo. O sea, cómo está todo organizado, cómo realmente puedo crear bien. Y lo visual, pues, viene siendo ya la apariencia, ¿cierto? La apariencia como tal. O sea, no hay buena interfaz de usuario si no hay muy buen soporte en la experiencia. ¿Listo? Entonces, es ahí donde hay que tener en cuenta, muchachos, esos aspectos que son para mí valiosos dentro del testeo. Y ya, finalmente, para mí, la mejor forma, y ese es mi punto de vista también personal, la mejor forma de uno validar y testear es que usted empiece a hacer puras pruebas pilotos. Pruebas pilotos en cantidad. Prueba acá, prueba acá, prueba acá. Y estas pruebas pilotos en el tiempo se te convierten a ti en clientes. Esta es la que yo uso. Prueba piloto. Hago algo, lo piloteo. No me importa, lo pago yo. Pero, señor usuario,
analice todas las bondades que le va a entregar esto. Y ahí mismo el usuario habla por sí solo. Señor Juan Manuel, tenga, vamos a pagar un servicio porque nos está generando un muy buen valor. Entonces, para mí, en cuanto a las técnicas de testeo, uso mucho las pruebas piloto y uso mucho de aquí, las pruebas de usabilidad y este acá. ¿Listo? Entonces, es ahí donde quería culminar esta presentación con el tema de las pruebas de usuario. Entonces, pruebas piloto para mí es un tema muy importante. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna pregunta sobre la validación? ¿Qué piensan de la validación? ¿Qué opinan de esta fase? Bastante crucial para saber, pues, para hacer las retroalimentaciones. Sí, es la parte crucial. O sea, es la parte final de todo el proceso, pero es la parte donde nos va a dar punto de partida a lo que sigue. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo les comenté a ustedes. Ustedes ahorita pues estamos llegando a un prototipo de media, en donde obviamente los validadores, los testeadores, son ustedes, pero a lo que yo quiero con ustedes más adelante, y que obviamente no quiero perder comunicación con ustedes, es que ustedes pueden, y los que deseen, ¿no? O sea, no es obligación. Los que deseen, obviamente les dije a ustedes que los quiero llevar a otro nivel, a un nivel pues ya más de acompañamiento enfocado a las startups. Y obviamente cuando uno llega ya a un nivel de eso, de querer hacer crecer lo que tiene, esa parte de testeo es vital, muchachos. ¿Sí? Por eso, ojalá, Dios mediante, todo este tema pues que estamos viviendo actualmente, el confinamiento, pues poco a poco se vaya solucionando, porque yo no puedo hacer un buen testeo, una buena experiencia, pues sin conocer muy bien a ese usuario, ¿sí? Y es algo pues que nos ha tocado a nosotros estar ahí pues como en controversia porque no tenemos mucho acceso a ellos, pero sí les recomiendo, muchachos, que las personas que van a decidir continuar trabajen fuertemente en el testeo y la validación de lo que están haciendo. Que esto va a dar pie a que ustedes continúen de una forma efectiva y hoy allá a nivel empresarial pues con lo que quieren hacer. ¿Listo? Entonces, otras personas que quieran opinar acerca de la usabilidad, el tema del testeo, la validación. Miren que aquí les voy a contar, antes de que ustedes me cuenten, les voy a contar un caso de Uber. O sea, no sé si ustedes recuerdan las primeras versiones de la aplicación de Uber, las primeritas versiones, súper usables. Y cuando digo que eran súper usables, que era muy sencillo uno pedir un transporte. Simplemente sale. Pero ¿qué pasó con el tiempo con Uber? Con temas de seguridad, con temas de la cultura, ¿sí? Y ahí es donde me di cuenta dos aspectos. Miren cómo Uber tuvo en cuenta la experiencia de usuario del contexto. Resulta que aquí en Colombia, con el tema de que las personas empezaron a hacer los módulos en efectivo, a pagar en efectivo, eso generaba, pues, como decir, tener más control sobre el conductor. Y eso hizo que el cliente también se viese damnificado en qué? En la usabilidad. Porque usted con las nuevas plataformas de Uber, ya lo que le hace es que usted pide un taxi, un conductor Uber, y usted pide, y eso tiene que dar clic aquí hasta que está seguro. Resulta que en términos de usabilidad está mal visto que usted para acceder a un servicio tenga que dar mucho clic. Entre usted menos clic haga dentro de una plataforma, mucho mejor, más usable. Entonces a Uber le pasó eso. Uber empezó muy bien con la usabilidad y en el tiempo bajó la usabilidad. Entonces yo dije, bueno, tan chistoso esto. Pero el año pasado, que me tocó usar bastante Uber, estaba en un viaje en Estados Unidos donde se usa muchísimo, y allá en Estados Unidos yo tenía mi misma plataforma de cliente de Uber. Pues madre, qué diferencia en la aplicación, súper sencillo, simplemente pedir, pague y ya, como antes. Entonces yo decía, mira, dependiendo del contexto, cómo se cargan las diferentes funcionalidades, ¿sí? Aquí en un contexto donde la gente o el conductor de Uber lo que hacía era hacer trampa con la plataforma. Y como había que hacer trampa, pues tenía un nivel de seguridad más complejo. Entonces miren que aquí hay que pensar en eso, en los diferentes escenarios que usted pueda tener para su plataforma o servicio. A Twitter le pasó lo mismo, ¿sí? Anteriormente, la versión pasada, la actualización pasada que había en Twitter, yo uso mucho Twitter, me encanta Twitter como red social, y ellos anteriormente tenían el famoso botón de ver las noticias, ¿sí? En una posición diferente. Normalmente,
uno estaba acostumbrado a ver las noticias desde arriba y un momento a otro la pusieron abajo. Y eso generó pues un concepto tremendo de usabilidad en las personas que llevan tanto tiempo usando el Twitter de esa forma. Lo mismo le pasó al Windows, no yéndonos tan lejos. El Windows nos tenía acostumbrado a todos nosotros a usar el botón de inicio. Desde Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, pero cuando llegó Windows 8, ¿qué hizo Windows? Eliminó el botón de ¿qué? De inicio. Y como eliminó el botón de inicio, eso creó un choque pues tremendo entre los usuarios porque las personas adultas que sus hijos le habían enseñado que vea, dé clic aquí y usted puede ir accediendo. Eso fue un cambio brusco en el tema de la usabilidad porque Windows quería trabajar con ventanas. ¿Y qué le tocó hacer a Windows en Windows 10? Volver a colocar el botón de ¿qué? De inicio. ¿Sí? Y ahí donde uno mira, mire, una cosa tan sencilla como un berraco botón hace que las personas pierdan el tema pues de usabilidad. Ahí les doy unos ejemplos también muy conocidos. Entonces, quiero escucharlos a ustedes ya para finalizar. ¿Qué piensan pues del testeo? ¿Alguna otra opinión? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿O estaba hablando solo? No, profe, pues muy interesante la temática. Digamos que ese es lo que le ayuda a uno a... Porque a veces, muchas veces uno piensa que su idea es muy buena, pero en realidad uno tiene que pensar es en cómo se siente el usuario, digamos, utilizando eso, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo sé que con esto va a ganar la platiza, pero resulta Ajá. que el que tiene la última palabra es el usuario. Exactamente. Aquí les traigo un videito ya para finalizar. Ustedes saben que la marca Nokia de celulares de por vida ha sido reconocida por su buena resistencia en sus dispositivos. Ha sido como tal reconocida en el mundo de los dispositivos móviles como el celular pues que soporta lo que sea. Nokia, por eso en su momento en la década pues de los 2000, 2010, de 2000 a 2010, 90 y algo, fue posicionada como la marca con mejor usabilidad en el mercado. ¿Y por qué? Porque ellos dentro de su propuesta de valor querían eso y crearon un laboratorio de testeo propios para los Nokia. Entonces aquí les voy a poner un resumencito de cómo testean los Nokia. Es un centro de puro testeo. Cycling away. So this glass is really tough and really durable. We have another heat test that we use to ensure that there's no failures or problems with this glass. There's a wide variety of it. And then about it, like phone gets subjected to all these different things. You eat your French fries. This actually does cause quite a bit of problems to different kinds of plastics, oil. So like French fry grease, you'll have on your hands. You go to the beach, you get a copper tone on your hands. But it does tend to cause problems. So we address that through applying the chemicals onto the phones, and then typically we actually. It's actually the way we do research stuff. You'll see the drop and tumble testers downstairs. If we do have a problem that's like kind of an isolated problem, maybe a specific corner giving us trouble, this is the machine we use to really analyze it, because I can do repetitive hits exactly in one location. So I can show you this. This is going a little higher. This is going 2 meter hit. It's a little bit this way. It's 2 meter hit. It's a little higher than what we typically test to. But it comes down and it's a good chucks in. Yeah, go. Exactly.
you know, like sometimes they do come apart, but we're not overly worried about that because, you know, people can put their phones back together, and then we'll see what happens. So it still fires up, except, so there you go, still good. Okay. Water tester. So we put the phones through this test and we observe what happens in the phone. And one of the things that we do here is we use a water sensitive spray, such as this. And we put the spray on certain parts of the phone, internals of the phone. That's what we do here. We actually have high-speed cameras that record the drops. And I have one set up over here. Don't have time to show you how it works, but I have one already that's been done before. A lot of you are familiar with. ¿Cómo ven esas pruebas? Muchachos. Bueno, profe, con razón es que eso con hojas destapan de todo, ¿no? Pues, muy resistente, pues. Que muestra el ejemplo de Nokia, porque como les digo, en el mercado, si tú, y los que tuvimos Nokia, porque yo creo que muchos de nosotros tuvimos Nokia, él se caracterizaba por eso, ¿no? O sea, esa era su propuesta de valor, más que lo funcional, era realmente el tema de resistencia, durabilidad. O sea, lo que nos vendían era eso, ¿sí? Entonces, ahí donde, ¿por qué lo hacen? Pues por testeos que hacen muy fuertes para garantizar eso. Listo, muy bien, muchachos. Bueno, entonces, ya para finalizar, les quería compartir pues esta presentación de testeo para que lo tengan en cuenta ya todo el ciclo, desde la empatía hasta el testeo, y que espero que esto les sirva a ustedes para su formación profesional y para lo que sigue, ¿sí? Para lo que sigue, que espero que ustedes sean como de los grupos que realmente entiendan que el mundo necesita de ustedes, ¿sí? Y que obviamente pues esto es una herramienta que les va a permitir crecer. Listo, muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana para el tema de los pitch, los simulacros de pitch. Les voy a enviar pues a cada grupito unas citas para que vamos mirando ya ese pitch final. Como les dije, aprovechamos que esta semana 16 la tenemos para ensayar, entonces podemos hacerlo bien chévere. Y también para que vayan mejorando pues los prototipos que ustedes tienen, que muchas personas, hubo muy buen avance el martes, pero pues obviamente esta semana tenemos de más para poder perfeccionarlo en detalles. Y traten de hacer una validación entre ustedes, ¿sí? Por ahora la validación no es como quisiéramos hacerla, pero siento que la pueden hacer entre ustedes y entre sus compañeros más cercanos. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias entonces. Listo, profe. Usted muchas gracias también. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Profe, para hacerte la presentación que el martes, cuéntanos. Estoy aquí para que la miremos. Listo. Sí, profe. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, José, miremoslo. Listo, profe. Pero nosotros aquí ya hayamos hecho como la presentación de lo del pitch. Ajá. Ajá, inicia la presentación. Dale, para verla. Ajá, pues entonces nos pasamos para los que tú pusiste. Entonces, una pregunta, lo del martes era como tal una presentación del pitch o un avance de lo que habíamos hecho del proyecto. Lo del martes era más que todo el prototipo, ¿no? Cómo se estaba mejorando el prototipo, pero como el pitch y nada lo vamos mirando porque la semana que viene vamos a hacer simulacro de pitch. Listo. Sí, porque pues nosotros como tal yo ya había hablado con Freddy y el prototipo, pues como ya cumplía la función principal, ya lo habíamos dejado así. Ajá. Lo que habíamos discutido y como ya planeado era lo de la parte financiera. Ya habíamos parado eso.
Ok, Eso perfecto. te lo mostramos aquí al final. Mirémoslo, Pues, sí. ve, entonces, Mirémoslo. Aprovechemos y mirémoslo. Vale, entonces date la tabla. ¿Vos la insertaste? sí, aquí está. Ajá, pues como tal, nosotros lo que pensamos, el mejor modelo que vimos que se acomodaba a la aplicación que estábamos haciendo, Ajá. era un modelo de negocios parecido al que tiene Uber, Ajá. en el cual consiste en que, digamos, la persona que el usuario, pues solicita, digamos que necesito un asistente, entonces manda la solicitud, entonces las otras personas que trabajan ahí, que están trabajando en la aplicación, entonces, mira, hay una persona disponible, así como en Uber cuando uno pide un vehículo, Ujú. entonces, hay una petición, entonces, la aceptan, entonces se meten ya con esa persona. Ujú. O sea, nosotros vimos que era la opción como más factible, la que mejor se acomodaba, porque pagar, digamos, cierta cantidad de personas para que estén disponibles las 24 horas es algo muy, muy complejo por el tema de costos. Además, pueden Sí. que digamos, no, se pagan 10 personas, pero llega un momento en el que hay 12 usuarios. Entonces Ajá. ahí no hay que hacer nada. Hay momentos en los que hay tiempos muertos, ¿no? Que nadie pidió, nada más hay 2 personas. Entonces lo que vimos fue que mejor que las personas se metieran, entonces dependiendo, se metió tal persona, solicitaron, entonces la atiendo yo y me gano pues por la atención, entonces por el tiempo de atención de la persona. Ellos ya verán si se atienden 1 hora al día o se ponen a trabajar las 8 horas, ya es tiempo de ellos, así como en Uber. Y también aprovechando que el trabajo en casa pues, es lo que está ya de moda pues por lo de la pandemia. O sea, principalmente nos enfocamos mirando precios de otras páginas, como digamos, siempre ha sido como referente Open English por el modo de servicio de ellos. O sea, ellos tienen, gente trabaja con ellos y a su vez gente adquiere el producto. Ujú. Entonces, pues buscamos, ellos hicimos como los cálculos a partir de lo de ellos, o sea, los números no los inventamos así porque sí, no que como referencia a Open English, Ajá. cobran como $75 al mes, y entonces empezamos como que, bueno, entonces cuánto en una semana, cuánto al día, y pues miramos la hora, pero la hora salía como a $0,2 y nadie va a trabajar a eso, entonces como que, no, pues entonces ya aquí Sí, establecimos un entonces precio. lo que hicimos fue ajustamos estos valores para media hora y 1 hora, entonces calculamos, bueno, si una persona, digamos que se dedique a trabajar esto a tiempo completo, las 8 horas al día, pues por un mes. Sí. Entonces aquí, ¿tú ves el mouse mío? Sí, lo veo. Sí, aquí en esta parte, digamos, si atiende durante las 8 horas todo el mes, pero nada más dando servicios de 1 hora, en un mes se gana 1.020.000 pesos, lo cual es mayor al salario mínimo de acá, incluyendo el servicio de transporte, y no se tienen que desplazar a ningún lado. Ya también si atiende servicios de media hora, que son un poquito más caros, pues se gana 1.25 millones de pesos mensuales. Ujú. Obviamente, eso es si la persona se dedica a trabajar en esto tiempo completo, puede trabajar menos. Sí. Y además también depende del servicio, ¿no? Porque pueden contratar 1 hora, pero a los 40 minutos ya, digamos, el texto lo escribieron, entonces está disponible y puede trabajar en otro lado. En cambio, si se pasa de la hora, pues entonces a la otra persona le toca pagar la media hora de más, entonces Ujú. no hay ningún problema. Ok, súper bien. Me gusta mucho ese Y pues modelo. nosotros generamos una Metámoslo. rentabilidad del 15%. O sea, Ese dijimos está que para bueno. nosotros. Ese valor está bueno. Para empezar está bien. Y me gusta el modelo. O sea, el modelo para este tipo, yo había pensado muy parecido pues, sí, a lo que hace Uber. Y me gusta porque es la realidad. Y más en estos tiempos, ¿no? Se utiliza muchísimo. Sí, o sea, que ganen todos. La Sí, no, está empresa solo bien. es la Igual, herramienta. es como apoyarse pues, en el tema de la economía colaborativa, pues. Exacto, sí. Ajá. No, pero está muy bien, muchachos, está muy bien. Me gusta ese modelo. Y pues también irá variando con el precio del dólar. O sea, por lo menos ahí José insertó el precio del dólar como Sí, pues ese referencia. fue el precio del dólar del día que lo hicimos. Ajá. Entonces, estamos trabajando así, pues ya habíamos hecho el formulario y con tarjeta de crédito iba a pagar y eso. ¿Te acuerdas que habíamos Sí, mostrado sí. más algo como de suscripción? Ajá. Pensamos ya como en cambiar el modelo porque nos vemos como más, creo que es más fácil y pues como está la situación, darle oportunidad y por lo que te dijo desde el principio, contratar personas sin saber el número de usuarios. O
sea, obviamente tiene que haber un plante, unas primeras personas dispuestas a estar ahí al otro lado de la pantalla y pues que faciliten. Pero ya luego se vayan a ir vinculando las demás personas y pues el hecho es crear una red de trabajadores independientes. Independiente, traductor. Y les cuento otra vertical de negocio. Ahorita que a mí me tocó hacer un proceso ahorita de traducción de los diplomas que yo tengo. Y resulta que eso es un negocio redondo también, muchachos. El tema de traducciones con traductores oficiales, como que documentos le pongan un sello de un traductor oficial. Esa vaina, les cuento que también puede ser una vertical a futuro de negocio muy buena. O sea, me cobraron por hoja, o sea, por hojita. Y tenía como 7 hojas que traducir. Por hoja me cobraron 39.000 pesos. Así es un negociazo. Les cuento que es un negociazo y que eso... Colombo hace eso y dijo que cobra carísimo por traducir algo. Y les cuento otra cosa, o sea, lo que vale es el sello, ¿no? El sello oficial. Pero les cuento que para mí yo conseguir este tipo de personas fue un dilema. A mí me tocó que hablar pues con el profesor del profesor que ya había tenido experiencia en eso y me recomendó pues por WhatsApp una persona y esa persona en WhatsApp me recomendó otra persona y así es que pude llegar a esa persona. Cuando pero no en el Colombo hacen eso. Sí, en el Colombo lo hacen, pero en el Colombo ahorita en ese momento no están funcionando esa área. Ah, claro. Entonces yo decía, pues pucha, qué difícil fue conseguir una persona que me hiciera esto. ¿Sí? Que te tradujera y que obviamente en unos tiempos buenos, porque esa persona me lo hizo pues en 5 días hábiles y que, pero me puso a sufrir porque yo necesitaba los documentos rápidos, pero afortunadamente pues antes yo los iba a enviar pues me dieron un tiempito, pero les cuento que aquí pues una vertical interesante pues de negocio futuro, ¿no? Se supone que se trata de que no solo vamos a hacer documentos, sino que ya después va a haber categorías, que presentación en PowerPoint, que en otro idioma, que así, bueno, dependiendo del servicio que adquieran. Oh, súper bien, bacano porque aquí hay, y creo que hay mucho profesor de inglés, por no decirlo así, hay mucho profesor de inglés que necesita una oportunidad extra así. Bacano, muchachos. No, me gusta ese modelo, me gusta. Bueno, entonces pues ya la presentación como tal la realizamos el martes. ¿O? Sí, la miramos el martes y ya con el prototipo también. Ah, listo, bueno, profe. Pero ya con el negocio, con ese tema del modelo de negocio quedó tranquilo. Ah, listo, profe. Al igual ahí también incluimos como las vistas y todo eso. Lo único que no hemos podido generar es como el APK, por lo que te habíamos comentado la otra vez. Claro. Como que pagar para que Good Barber te deje o hacer un proceso muy, muy raro. O sea, por lo menos yo conozco un poquito de que vamos a generar el dominio y todas esas cosas, pero no deja, o sea. Sí. Entonces, lo más rentable se debería pagar, pero no pagar. Listo, muchachos, muy bien. No, profe, que esté muy bien. Dale, muchachos, profe, nos vemos. Chao.